Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a su podcast, donde abordamos temas de informe del dictamen del contador. En esta ocasión mencionaremos los tipos de opinión en el informe de auditoría, con la colaboración de Lilia Calzada Zúñiga, Nayeli Samantha Cano Pérez, Fernanda Jiménez Bautista, Mario Luna Hernández, Belén Yuribet Monterlicona y su servidor Luis Arias. Comenzamos. Hola, en esta presentación hablaremos sobre la importancia de la auditoría financiera y el papel que desempeñan las normas internacionales de auditoría. La auditoría financiera es un proceso fundamental porque permite garantizar que la información económica de una organización sea confiable, transparente y útil para la toma de decisiones. A través de la aplicación de estas normas, el auditor obtiene evidencia suficiente y adecuada que le permite emitir una opinión profesional sobre si los estados financieros reflejan razonablemente la situación de la empresa. En esta presentación se abordarán los principales lineamientos relacionados con la formación de la opinión del auditor, la cual explican mis compañeros de equipo. El objetivo es comprender la importancia del juicio profesional, la responsabilidad del auditor y el cumplimiento ético, elementos clave para fortalecer la confianza en la información financiera. Hola, un gusto saludarlos de nueva cuenta. Les comparto la información sobre la NIA 700, formación de opinión y emisión del informe. Los objetivos del auditor es formar una opinión sobre los estados financieros basados en la evaluación de la evidencia de auditoría obtenida. Expresar dicha opinión con claridad a través del informe escrito. Obtener seguridad razonable de que los estados financieros están libres de incorrección material. En los elementos clave del informe, tenemos como primer el título, que indica que es un informe de auditoría independiente. Destinatario va dirigido a quien corresponde según el cargo. En la opinión, identifica la entidad y los estados financieros auditados. Y el fundamento, declara el cumplimiento de las NIA y la independencia del auditor. En la opinión no modificada o limpia, no existen errores materiales significativos. La evidencia obtenida es suficiente y adecuada. Los estados financieros cumplen con las normas contables aplicables y en cuanto al informe limpio, explica que los estados presentan razonablemente la imagen fiel de la entidad. Hola, ¿qué tal nuevamente? En esta ocasión les compartiré acerca de la NIA 705, opiniones modificadas en auditoría. Opinión con salvedades. Esto se emite cuando las incorrecciones son materiales pero no generalizadas o cuando la falta de evidencia es material, pero sus posibles efectos no son generalizados. La opinión adversa. Esta se expresa cuando con evidencia suficiente y adecuada se concluye que las incorrecciones son materiales y generalizadas para los estados financieros. Ahora bien, opinión de negación o abstención. Ocurre cuando no se puede obtener evidencia suficiente y los posibles efectos no detectados son materiales y generalizados o en casos de múltiples incertidumbres. La estructura del informe modificado. Un informe con opinión modificada incluye una sección de fundamento de opinión que detalla la razón. Ejemplo, valoración incorrecta de existencias. La sección de opinión especifica que, excepto por el asunto descrito, los estados financieros presentan la imagen fiel. Esto sería todo de mi parte. Continuamos. En esta diapositiva explicaré la NIA 706, que trata sobre los párrafos de énfasis y los párrafos sobre otras cuestiones dentro del informe del auditor. Primero, el párrafo de énfasis se utiliza cuando el auditor quiere llamar la atención sobre una información importante que ya está incluida en los estados financieros. No es un error ni un problema, pero sí es un asunto clave que ayuda a los usuarios a comprender mejor la situación de la empresa. Por otro lado, el párrafo sobre otras cuestiones se utiliza para mencionar información que no está dentro de los estados financieros, pero que es relevante para entender la auditoría.
La diferencia principal es que el párrafo de énfasis se refiere a información dentro de los estados financieros, mientras que las otras cuestiones se refiere a información fuera de ellos. Es importante mencionar que estos párrafos no solo se utilizan cuando la opinión del auditor no está modificada, es decir, cuando los estados financieros no presentan errores materiales. En estos casos, se aclara que la opinión del auditor no cambia respecto a los asuntos señalados. La NIA 710. Esta norma internacional de auditoría trata de las responsabilidades que tiene el auditor en relación con la información comparativa en una auditoría de estados financieros. El objetivo del auditor es asegurar que la información comparativa se presente conforme al marco de información financiera aplicable en todos los aspectos materiales y emitir un informe de auditoría adecuado sobre dicha información para garantizar la transparencia. Los elementos clave a evaluar son las cifras del periodo anterior, evaluar su constancia, correcta clasificación y ausencia de errores materiales. Los estados financieros comparativos, verificando su aplicación consistente de políticas contables y revelaciones adecuadas, y dictámenes previos, analizar el impacto de opiniones anteriores, limpias o modificadas, en la comparabilidad actual. Los requisitos para la opinión son verificar la presentación coherente y consistente de la información comparativa, evaluar el impacto de posibles incorrecciones materiales en las cifras comparativas del periodo actual, y obtener manifestaciones escritas de la dirección, especialmente si se han reexpresado cifras anteriores. NIA 720. Responsabilidades sobre otra información. Objetivos del auditor. Evaluar inconsistencias materiales con los estados financieros. Elementos clave. Contradicción entre la otra información y los estados financieros o el conocimiento del auditor. Declaración en el informe. Nuestra opinión de auditoría no cubre con el informe de gestión. Objetivo del auditor. Identificar inconsistencias materiales con el conocimiento de auditoría. Elementos clave. Omisiones. Falta de información relevante que pueda afectar la interpretación del desempeño financiero. Declaración en el informe. Nuestra responsabilidad consiste en evaluar e informar sobre la concordancia. Objetivos del auditor. Responder adecuadamente a inconsistencias o incorrecciones. Elementos clave. Lectura crítica. Análisis de coherencia, razonabilidad y ausencia de afirmaciones sin sustento o exageradas. Declaraciones en el informe. Si existen incorrecciones materiales, estamos obligados a informar sobre ello. Conclusiones y aplicaciones prácticas. Marco profesional esencial. Las normas internacionales de auditoría son el marco que guía al auditor. Aseguran un proceso integral, uniforme y ético, vital para emitir una opinión sólida sobre los estados financieros. Transparencia y confianza. La aplicación de las NIA fortalece la credibilidad y confianza de los usuarios en la información financiera, garantizando objetividad y calidad para apoyar decisiones económicas bien fundamentadas. Juicio profesional y ética. El trabajo del auditor exige un riguroso juicio profesional y apego a la ética. Implica evaluar críticamente la materialidad y la revelación, asegurando la integridad del interés público. Como conclusión, el estudio y aplicación de las normas internacionales de auditoría permite entender que el informe del auditor no es solo un requisito formal, sino una herramienta clave para generar confianza en la información financiera. La correcta aplicación de las normas relacionadas con la formación de la opinión, las opiniones modificadas y la comunicación del informe fortalece la calidad y credibilidad del proceso de auditoría. El trabajo del auditor implica un alto nivel de responsabilidad, objetividad y criterio profesional, ya que sus conclusiones influyen directamente en la toma de decisiones económicas y en la transparencia de las organizaciones. En conjunto, el dominio de estas normas contribuye a una práctica profesional más sólida, ética, orientada a garantizar la confiabilidad de la información financiera.